Imagina que un día tus padres te digan que naciste del sexo opuesto al que ahora eres. Pues esto exactamente fue lo que le sucedió a David Reimer, y hoy te voy a contar su historia. En 1965, en una pequeña ciudad de Canadá, nacieron dos gemelos, Brian y David Reimer. Mas sin embargo, lo que comenzó como una historia de dos hermanos criándose juntos, terminaría en una trama de decisiones médicas cuestionables y teorías psicológicas que serían debatidas durante décadas. David y Brian eran indistinguibles. Cuando eran bebés no solamente compartían la apariencia, sino también los mismos intereses. Pero a los 6 meses de edad, ambos comenzaron a experimentar dificultades urinarias. Implicaba que el prepucio de los niños era demasiado estrecho para extraerse sobre el glande, una condición que en realidad no es rara entre los niños y usualmente se resuelve con el pasar del tiempo. Sin embargo, en el caso de estos gemelos, el pediatra le recomendó a los padres una circuncisión como una solución para evitar problemas futuros en cuanto a esto. Y la decisión de seguir adelante con esta circuncisión la tomaron en base a que era un procedimiento rutinario que los doctores iban a hacer y aliviaría cualquier problema de salud inmediato o futuros que los bebés pudieran tener. Los padres de David y Brian decidieron confiar en los doctores, accediendo en someter a sus hijos a este procedimiento, sin imaginar las trágicas consecuencias que seguirían. David, nuestro protagonista, fue el primero. El procedimiento se llevó a cabo utilizando un cauterizador eléctrico, una herramienta muy usual en esos tiempos. Sin embargo, debido a un mal ajuste en este equipo, el cauterizador causó quemaduras muy graves en el pene de David, dañándolo incluso más allá de la posibilidad de una reparación funcional. Este incidente fue aterrador para los padres de David, dejándolos en una situación devastadora, en donde no tenían opciones claras sobre cómo proceder para garantizar el bienestar de su hijo. Fue en ese contexto de vulnerabilidad y desesperanza que se encontraron con el doctor John Money, quien les prometió una salida que, aunque radical, realmente daba con la solución a sus problemas. Money propuso una reasignación de género completa, argumentando que David podría tener una vida plena y satisfactoria como una niña. Una propuesta que para la familia Reimer en ese momento parecía ofrecer una esperanza ante la situación sin salida en la que se encontraban. El Dr. Money aparentemente tenía reputación en el campo de la sexología, y esto generaba una seguridad en la familia Reimer. De hecho, él fue muy decisivo y describió casos anteriores. Basándose en su reputación, convenció a los padres de que la reasignación de género no solamente era posible, sino más bien preferible en el caso de David. Les dijo que criado como niña podría evitar el trauma y la marginación asociado a su lesión en el pene. De esta forma podrá llevar una vida normal como cualquier ser humano. Los padres de David, agotados por el miedo, la incertidumbre, se vieron influenciados por la confianza que Money transmitía. Pero claro que no fue una decisión impulsiva. Los padres visitaron otros doctores, comentándoles este caso, esta propuesta que el Dr. Money les había hecho. Era un camino completamente inexplorado y ellos iban a ser los primeros. Claro que esta decisión requería enfrentarse a consideraciones éticas y médicas complejas, pero al final la decisión se tomó. David se iba a transformar en Brenda. Pero no fue un proceso que ocurrió de la noche a la mañana, así como muchos se lo podrán imaginar. De hecho, fue una serie de intervenciones médicas y familiares que buscaban reasignar la identidad de género de David a Brenda. Este proceso fue tanto físico como psicológico, implicando una compleja interacción de tratamientos hormonales. La primera etapa de la transformación involucró un procedimiento médico diseñado para feminizar todo el cuerpo de David. Esto incluía la administración de hormonas estrógenas para inhibir las características masculinas típicas de la pubertad y promover el desarrollo de las características femeninas. Y aunque David era muy joven para poder consumir estas hormonas, la transformación debía de comenzar desde muy temprana edad para asegurar una forma física femenina tan natural como sea posible. En cuanto a la cirugía de reasignación de género, sí, se procedió una cirugía, pero como tal de reasignación de género, no. Hay que destacar que lo que le había pasado a David en esta circuncisión eran daños demasiado fuertes y sus genitales masculinos habían quedado inservibles. Así que lo que realmente hicieron fue removerle lo que allí le quedaba, pero una construcción vaginal como tal no le hicieron. Esto debido a múltiples
múltiples factores, como por ejemplo la edad de David, su desarrollo físico y la adaptación psicológica a Brenda. Además de que en ese momento la cirugía plástica como tal no era tan buena y exponer a un niño de apenas unos años era extremadamente peligroso. Pero en realidad David no tenía nada allí abajo. En la segunda etapa venía la transformación psicológica y social. Aquí los padres de David fueron aconsejados sobre cómo tenían que cuidar a Brenda, anteriormente David. En este nuevo rol de género no solamente se implicaba cambios superficiales como la ropa o los juguetes que tenía, sino también una modificación en las expectativas y la interacción social. También se les instruyó para reforzar la identidad de Brenda como una niña. En cada aspecto de la vida cotidiana tenían algo que hacer para reafirmar esto, desde la elección de actividades extracurriculares hasta la forma en que debían de hablarle y tratarla. El Dr. Money fue el que orientó y apoyó en todo este proceso a los padres de David. Cada cierto tiempo habían sesiones de terapia con Brenda y su familia, las cuales tenían el objetivo de consolidar la identidad de Brenda como niña, abordando cualquier conflicto o duda que pudiera seguir reforzando la narrativa de que Brenda siempre ha sido una niña. Todos estos esfuerzos del Dr. Money y la familia completa de Brenda eran para cambiar hasta la misma esencia de su personalidad. Esto no era una reasignación de género, era una imposición de género. Después de todas esas intervenciones y la transición, David debió enfrentar numerosos desafíos que fueron más allá del aspecto físico de su transformación. La vida como Brenda fue marcada por una constante lucha interna y externa, tratando de encajar en un rol en el cual no pertenecía. En la escuela a menudo se encontraba marginada y era objeto de burla para todos sus compañeros, quienes intuitivamente percibían algo diferente en ella. Ni siquiera su propio hermano gemelo le gustaba estar con ella. Y a pesar de todos los esfuerzos por participar en actividades típicas y cotidianas de niñas, Brenda jamás se sintió cómoda con estos roles. Había una discordancia entre su identidad interna y la expectativa que los demás tenían en cuanto a ella, algo que generaba una tensión constante tanto en la escuela como en casa. Regularmente visitaban al Dr. John Money. Él se convirtió de hecho en una parte integral de la vida como Brenda. Money insistía en presionarla cada vez más, que se reforzara esa identidad femenina de Brenda. Y claro que siempre ignorando o minimizando las expresiones de incomodidad en Brenda. Ella no se identificaba como niña, mas sin embargo, él se lo imponía. Y esto claramente para Brenda era uno de sus problemas más grandes, pero empeoraba mientras crecía. De hecho, a medida de que fue creciendo, experimentó una disforia de género, sintiéndose atrapada en un cuerpo y una identidad que no reconocía como propia. Y a medida de que iba llegando a la pubertad, más se intensificaba. En este punto quiero resaltar que su transición comenzó desde muy pequeño y él no tenía conocimiento de que en realidad había nacido como niño, pero ya no aguantaba la presión y después de tanto tiempo decidió rebelarse. Le dijo a sus padres que si la seguían llevando a donde el Dr. John Money, ella se quitaría la vida. En ese momento sus padres decidieron informarle que en realidad él no es Brenda, sino de hecho David. Así que le explicaron las circunstancias de su nacimiento. En ese momento David enfrentó una mezcla de emociones. Estaba en shock, estaba aliviado y determinado. Armado con la verdad, decidió emprender el camino para vivir como el hombre que internamente siempre fue. Esta decisión marcó el inicio de su transición de regreso, su primer paso hacia la recuperación de su autonomía. Tras años de vivir en un rol que no reflejaba su verdadero yo, David Reimer tomó la valiente decisión de deshacer absolutamente todos los cambios que se le habían impuesto, para así vivir nuevamente como un hombre. De hecho, en su transición decidió someterse a una cirugía de reconstrucción genital y así, utilizando técnicas avanzadas de cirugía plástica, los médicos trabajaron para construir un pene funcional a partir de injertos de tejidos tomados de otras partes del cuerpo de David, como el antebrazo o el muslo. Este proceso no fue para nada sencillo, fue una situación quirúrgicamente muy difícil,
además de que esta cirugía implicaba un largo tiempo de recuperación. Pero sin duda alguna esto marcó un punto final en su historia por luchar en un cuerpo en donde no se sentía cómodo. Al fin había logrado lo que quería ser, un hombre hecho y derecho con todas sus partes. Y aunque pareciera que este es el final de la historia de David, de hecho no es así. Además de su transición a ser de nuevo un hombre, posteriormente David encontró el amor y tuvo una esposa. Él también eligió compartir su historia para crear conciencia sobre los riesgos de las decisiones médicas impuestas a los niños y la importancia del consentimiento informado. Tristemente, David Reimer falleció el 4 de mayo del 2004 a la edad de 38 años. Su muerte fue causada por un suicidio, un trágico final para una vida marcada por extraordinarias dificultades y desafíos. Y aunque no hay información clara sobre por qué se suicidó David, se dice que fue por problemas económicos y porque su esposa le había pedido un tiempo. Esta es una historia muy compleja, pero sinceramente también extraordinaria. Pero lo más importante aquí es tu opinión. Así que déjame saber qué opinas acerca de este caso en la caja de comentarios. Y si te gustó el contenido, por favor no olvides seguirme y darle like.